Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:02 de la mañana. Todavía desde fuera del estudio, pero pronto vuelvo al estudio para seguir conversando con ustedes. Y a esta hora, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y lo que tienen derecho a saber. Por ahí está todo el mundo, está la diáspora súper activa. Los boricuas en Puerto Rico igualmente, Rafael Marrero, Nilda Cruz, José Luis Suárez desde New Jersey, creo que es la segunda vez que te veo, qué bueno que estás pegado con Bonita Radio. Andy, ¿alguien sabe si le queda Pepto-Bismol en el país? Yo no creo. Se les escucha desde Maryland, por ahí hay mucha gente de Maryland, qué bueno. Jorge Tito de León, Josué Vázquez, escuchando la grabación esa de los 50,000. Vamos a hablar de eso un poco y yo les voy a dar mi opinión desde donde yo estoy mirando esa grabación y me parece importante traerlo. Buenos días, Milagro Pagán, Yanni Moreno, como siempre, por ahí debe estar Yanni, además de Yanni, la amiga Eneida Soto, que siempre está por ahí, Ivonne Padua, Evelyn Torres, desde Coral Springs, Florida, también eres nueva, no te había visto. Michael Montalvo desde Orlando, Carlos Fuentes, y no es el escritor, porque si lo ven, húyanle. Lilian Ferrer desde Chicago, como siempre. Melvin Rodríguez, Iona Muñiz, que siempre está conectada con nosotros, Oscar Cosme Morales, Melvin Rodríguez, ya lo dije, Mirna Rodríguez, Maduro Clay Boni, dice Maduro que Carita en sala de emergencia. Miguel Medina, Yanni Moreno, claro, Alfonso Fontán Nieves también. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a ti? Bueno, yo quiero hablar de básicamente 4 temas. Uno de los que me parece que es importante traer para seguir conversando sobre de qué manera nos comportamos o se comportan las redes sociales en un momento en que sigue cobrando importancia la manera en que el periodismo digital, el periodismo independiente, está asumiendo su responsabilidad a través de las nuevas formas de hacer periodismo. Y es el tema del famoso video viral que supuestamente coloca a un hijo de Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco, en una intimidad de él, joven niño de 16 años. Y yo quiero empezar por ese tema. Voy a pasar de ese tema a hablar de cómo Carmelo Ríos se metió a policía y cómo sus compañeros policías le hacen caso cuando él baja del hemiciclo y escucha que alguien le está haciendo manifestaciones sobre su trabajo legislativo. También voy a hablar de cómo se coloca en toda la discusión pública el secretario del Departamento de Justicia, a quien le hicimos una entrevista el pasado viernes a las 9 de la mañana y la colocamos ayer a las 7 de la noche, con todo lo que tiene que ver con las investigaciones de corrupción y el 693. Y a las 8:30 definitivamente les voy a traer lo que son las últimas informaciones
que tienen que ver con la investigación que develáramos la semana pasada, el jueves, cuando hicimos una investigación contextualizada de qué es lo que miran las autoridades federales y quiénes son los presuntos implicados en las investigaciones sobre las finanzas, el financiamiento de las campañas, tanto de los Super PAC como de las campañas en Puerto Rico. Wanda Vázquez Garcet, la exgobernadora, la gobernadora sucesora al entonces, primaria, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, con relación a un Super PAC que su mejor amigo se hizo culpable, y lo que representa el elemento común en esas investigaciones que también salpica a un Super PAC del entonces candidato del Partido Popular, Charlie Rodríguez. Todo eso a las 8:30. Delgado. Ups, ese Freudian slip estuvo interesante. ¿Por qué yo quiero empezar por el caso del video que en las redes sociales se ha convertido en un video viral? Aunque fue un video que aparentemente se movió en un teléfono a través de las plataformas de mensajería telefónica y se colocó en las redes. Porque yo escuché a Jorge Pavón hablando sobre este caso, sobre lo que involucra a su hijo, hablando como padre, obviamente también hablando como figura que está expuesta a este tipo de plataformas y que de hecho ha hecho una carrera desde el entretenimiento en estas plataformas. Para empezar, tengo que decir que yo me enteré por el excelente escrito, y de hecho, si lo puedo buscar inmediatamente, se los leo, porque es quizás lo mejor que yo he leído de una amiga en Facebook que hacen un análisis de lo que ella entiende es lo increíble que pasa cuando se mueve este video, y aparentemente a ella le llegó también a través de las redes sociales. Este joven está en su intimidad y aparentemente en ese momento hay una filmación, corre el video, y lo que ha sido increíble es que en efecto no solamente se ha corrido como viral a través de la mensajería telefónica en las redes sociales y coloca al menor en esa situación y en esa posición. Obviamente la figura pública que es su padre tiene que salir a hacer unas expresiones con relación a lo que está ocurriendo, y yo quiero ajustarme a lo que dijo la amiga Dorothy Bell Ferrer sobre este asunto. Hace más o menos una relación de lo que es legítimo en términos de la búsqueda del cuerpo y la sexualidad y encontrarse, etcétera, etcétera. Y dice: lo que no está bien es meter a menores de edad en tu formación personal sexual, ya sea por bochinche, sea por curiosidad o sea cual sea el objetivo. Los menores de edad tienen sexualidad, se tocan, se descubren, se desean y se dejan desear. Muchos tienen sexo. Tú una vez descubriste lo que se siente bien, igual que yo. Lo que no suelen tener es malicia en lo que van desarrollando maneras seguras para expresar su sexualidad, y eso lo sabemos. Como adulto es siempre y será tu deber no aprovecharte de la sexualidad de un menor de edad. Debería ser fácil. Por ejemplo, no compartas el video del hijo de Molusco. No importa quién sea, él es menor de edad y no quiero volver a verlo en mi página, por favor. Yo no solamente me suscribo a las páginas al comentario de Dorothy. Yo voy a hacer mío el comentario de una miembro de esa familia de por favor no compartan ese video. Las múltiples formas de la gente manejar su sexualidad, desde la adolescencia, desde la niñez incluso, sin mayores conocimientos de lo que está pasando. Pero sobre todo, eso es legítimo, pero sobre todo las múltiples formas del morbo en lo que se constituye en las redes sociales, no solamente es
patético del que lo hace, es ilegal. Y yo quisiera que alguien, por lo menos por el temor, por el miedo de que ICE le toque a la puerta, las autoridades federales manejen un caso alrededor de este video que se volvió viral. Por lo menos por eso desaparezca y nadie vuelva a compartirlo. Esas son mis palabras con relación a este asunto. Noeli Vázquez dice 100% asqueante. En medios de corrupción del PNP sale ese video. En el 2020 en los suministros de Ponce está el video de Andrea de Castrofón. Exactamente. El morbo es cosa mala, dice Willo Colón. Yo jamás haría eso, por Dios. Así mismo. Yo estoy segura que muchos de nosotros y la gente que consume y los internautas de Bonita Radio no harían eso. Nos conocemos, no hemos hablado incluso de los temas, aun cuando puedan haber diferencias sobre la sexualidad, el proyecto 693, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y el manejo del cuerpo tan vedado para las mujeres, etcétera, etcétera. Pero si hay alguien que se le ocurre, si de alguna manera podemos enviar un mensaje desde el punto de vista de este caso, sería ese. Entonces, como segundo tema, yo definitivamente tengo que hablar de Carmelo Ríos. De hecho, hoy se cumplen 14 años de la muerte de Benny Frankie Cerezo, quien lo llamaba Cashmelo. ¿Sabría Benny Frankie Cerezo por qué llamaba al abogado que se convirtió en político de carrera del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, Cashmelo? Yo quiero traer lo que fue un caso que, si lo hubiera tenido a las 9 de la mañana bien claro, le hubiera hecho la pregunta al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, el pasado viernes, porque esto ocurrió el jueves en la tarde. Cuando Yadier Torres, un joven que aparentemente estaba con un megáfono en el área del Capitolio, parece que es parte de uno de los campamentos permanentes que están allí, honestamente no tengo claro esa línea, y se encontró con Carmelo Ríos y le hizo unas expresiones que van dirigidas a ponte a trabajar, la gente en este país los están desplazando, etcétera, etcétera. Yo quiero que ustedes vean el video, no sé si lo tenemos para escucharlo, honestamente no se escucha tanto, pero por lo menos que Verónica pueda poner el video mientras yo les hago la narrativa de cómo en efecto se dio esta intervención de este joven manifestándose, ejerciendo un derecho constitucional a la libertad de expresión. Y pues perfecto, se escucha, para que ustedes escuchen y vengamos al análisis de qué fue lo que hizo, no solamente aparentemente el comandante Carmelo Ríos, que no sabía que era policía, sino los compañeros de Carmelo Ríos en la Policía de Puerto Rico, que me encantaría preguntarle al comisionado de la policía, José Figueroa López, si a esto es que van los policías a trabajar todos los días. Vamos al video, que es de 1.30 minutos, y regresamos a escuchar el análisis y lo que ocurrió finalmente con ese caso. Por Puerto Rico, eso es lo que tienen que hacer, ponerse para su número y ponerse a trabajar por Puerto Rico y dejar de robarse a los chavos y ponerse a actuar. Ahora mismo están desplazando a las personas en Puerto Rico. No te acerques a mí que está el COVID, no te acerques a mí que está el distanciamiento a 6 pies, distanciamiento a 6 pies. Yo estoy ejerciendo mi derecho a la protesta, hay personas ahora mismo, 500 personas, no te me acerques porque está el derecho a la protesta, yo no estoy insultando, yo estoy ejerciendo mi derecho a la protesta, yo no estoy ejerciendo, compartan el video, personas, gracias. Yo lo que estoy ejerciendo es mi derecho a la protesta, yo no estoy haciendo nada, yo no le he faltado el respeto a él, en ningún momento he usado ninguna palabra hacia veces, en ningún momento he hecho nada, simplemente estoy grabando, yo en ningún momento he falta de respeto, estoy diciendo que reclamen sus derechos, que no se me acerquen porque tengo el COVID. Estamos escuchando a un joven que está diciendo: estoy ejerciendo el derecho a la protesta, estoy diciendo, en ningún momento lo estoy insultando, estoy haciendo uso del derecho a mi libertad de expresión. Los dos policías
y voy a decir el nombre de uno de ellos porque es importante. Ahora digo yo, ponlo en la nevera. 2 policías que fueron al rescate de su compañero de trabajo, Carmelo Ríos, senador, portavoz de la minoría del Partido No Progresista, ahora guardia. Fueron detrás del joven. Uno de los policías está identificado como Omar Ortiz Zambrana. Lo arrestaron, lo pusieron bajo arresto, lo llevaron al cuartel de Atorrey Oeste. No lo dejaron ver a su abogado, a quien llamó para que estuviera presente y pudiera hablar con él en el cuartel. Allí llegó también Mariana Nogales Molinelli, que sabemos que antes de llegar como representante de Victoria Ciudadana, ha sido acompañante de muchos de los estudiantes que han sido detenidos en medio de expresiones de libertad de expresión, valga la redundancia, en protestas a través de los pasados años. No lo dejaron ver a su abogado. Todo eso está grabado. Se lo llevaron a la fiscalía, al Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, y allí el fiscal, que también quiero identificar propiamente, Rodolfo Olmedo Morales, determinó que ahí no se había constituido ningún delito. Empecemos porque Carmelo Ríos le da instrucciones a los guardias del Capitolio. Fíjense cómo le hacía y le decía al joven, habla ahora, me está insultando. ¿Ok? A ver cuándo, dónde en el Código Penal de Puerto Rico, que reformaron ellos en la legislatura, donde dice que el insulto, aun cuando se haya sentido insultado, es parte de los elementos constitutivos de la amenaza. Porque le querían imputar un delito de amenaza. Y el fiscal dijo, no causa. Pero es peor. Los guardias amigos y los guardias compañeros de trabajo de Carmelo Ríos no solamente insistieron con el fiscal, es que se fueron a la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y allí insistieron, presentaron denuncias y la juez Marangeli Colón les dijo, aquí no hay ningún elemento constitutivo del delito. Aquí no se configuró ningún delito para la etapa en que estamos de la vista de arresto. No se configuró la etapa más, mire, la básica. El fiscal les dijo que no, insistieron con la jueza y la jueza les dijo que no. A mí me encantaría preguntarle a esos 2 guardias, incluido, voy a ponerle una llamada a ver si me llama, porque nunca me contestan, pero vamos. El comisionado de la policía, José Figueroa López, preguntarle. Los guardas suyos lo llamaron para saber si tenían permiso para ir al tribunal, a pesar de que el fiscal le había dicho que no había causa, que no le iba a emitir las denuncias porque no había elementos del delito. ¿A quién llamaron? ¿A quiénes llamaron esos guardias? Al capitán que dirige el cuartel del Capitolio, que es el mismo que le dio la bofetada al muchacho, el puño, con una herramienta de hierro, de metal, en su mano, en el viejo San Juan, y que todavía al día de hoy el comisionado de la policía no ha dicho en qué quedó la investigación. ¿A quiénes llamaron? Esto es lo peligroso de tener una policía que responde a 4 guardias con posición en la legislatura de Puerto Rico. En este caso, a Carmelo Ríos. Esto es lo peligroso que está viviendo el país hoy y el ejecutivo del 32% no dice ni jota, porque no tiene jurisdicción el ejecutivo sobre el legislativo, tiene jurisdicción sobre sus senadores, esos son sus senadores, esos son sus representantes. Pero tiene jurisdicción sobre el comisionado de la policía. A eso es que van los legisladores a la legislatura, a decirle que se sienten amenazados y con el yoripari pedirle a los policías, compañeros de trabajo, que acusen
a quien les grita por un megáfono. Eso es lo peligroso y yo no podía dejar pasar comentar que en este momento estamos viviendo un portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista que empuja el aparato de justicia, y empezando por la Policía de Puerto Rico hasta terminar, llegar a los tribunales para que insistan en acusar a un joven que estaba ejerciendo su libertad de expresión. Y ustedes comparten sus opiniones. Es que el Ejecutivo apoya este comportamiento, dice Yadi Carrasquillo. Están secuestrando a los que protestan, creándoles angustias a sus compañeros, dándoles, se le querían apuntar con Yadier, exactamente. Ilka, esos policías les deben votar, pero si no han votado al capitán, que está clarísimo y está en video dándole un puño a un joven de diversidad funcional en el Viejo San Juan el año pasado. A mí me dieron una carta para votarme del gobierno por política, dice Maduro. Wow. Buenos días, Alejandro Morales, saludos. Eneida, qué bueno que estás por ahí, que se preparen para la demanda del gobierno. Nieves Brach, basta ya de abusos de poder. Creo que sí, dice Mildred García. ¿Y este joven puede demandar? Bueno, yo creo que si no puede demandar, caramba, entonces nos tienen que matar en la calle para poder demandar. No, a mí me parece que tiene un súper buen caso, sobre todo de persecución, sobre todo de cómo el legislativo en la figura de Carmelo Ríos se ubica en una agencia del Ejecutivo para, desde su poder político partidista, empujar la acusación contra él. Y tiene al fiscal de testigo y tiene a la juez de testigo. ¿Qué más podríamos tener? ¿Qué tal si a quien calumnia se le dedicarían los mismos cargos que intentó someter? El muchacho que dijo que iba a presentar una demanda. Yo no lo dudo. Como mi persecución, dice Maduro. Lueli, están desesperados. El Carmelo se cree invencible. Mildy Cordero, yo estoy de acuerdo. Con tanto lío que tiene, por un lado, las campañas del PNP, olvídense si es de Pedro Pierluisi y de Wanda Vázquez. Tanto lío que tienen porque aparentemente los inversionistas políticos le dieron chavo a Villegas y todo el que llega. Y Carmelo Ríos se atreve en el desespero a empujar el aparato de justicia contra este joven. La verdad es que está fuerte. Me dicen que no es del campamento que está allí que entiendo que el campamento que está allí en el Capitolio es de los antivacunas, etcétera. Es del campamento Resistencia, o sea, que es de los jóvenes que han mantenido un campamento que no necesariamente se ubica en un solo lugar, sino que recorren las diferentes instituciones para hacer sus manifestaciones. Evelyn Torres también dice que le pongo una demanda. La actitud de Carmelo me recordó a De Castrofón y vimos que Carmelo Ríos, que Jorge de Castrofón hizo muchos frontes en medio de, fíjense qué interesante, de aquellos que le daban mucho chavito, como eran los maderos y los desarrolladores de toda esa área de la isleta del Viejo San Juan, abajo, entre el hotel y el Tribunal Supremo. Y después de ahí, sabemos lo que pasó. Carmelo Ríos, mucho juicio, porque esto no está fácil para ustedes. Están asustados y los hace cometer errores o su verdadera forma de actuar, dice Miguel Ángel Díaz Pagán. Y en medio de todo eso, yo creo que es importante, en los minutos que me quedan antes de empezar con el tema de la investigación sobre el financiamiento de las campañas, es importante hacer algunos comentarios sobre esa entrevista que le hiciéramos al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. Definitivamente Domingo Emanueli me contestó las preguntas, todas las preguntas sobre el 693, con la misma posición que lo vimos articular, una posición legal en el Senado de Puerto Rico cuando fue ante la comisión de Joan Rodríguez Bebe, que intenta limitar el derecho al aborto desde la Biblia legislativa en el Senado de Puerto Rico con el amparo y el apoyo de Tomás Rivera Chats, de José Luis Dalmau, etc.
Yo creo que eso quedó claro, esa es la posición del Departamento de Justicia. Donde yo creo que es bien interesante esa entrevista es cuando el secretario no puede contestar ninguna pregunta que vaya a establecer qué dice o hace el Departamento de Justicia con relación a las investigaciones que tiene la Fiscalía Federal en Puerto Rico, pero que dirige un componente del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington desde la División de Integridad Pública. Nunca ha hablado, dice él, que con el gobernador de Puerto Rico sobre este asunto. Puso la mano en el fuego por Caridad Pierluisi con relación a todo lo que tiene que ver con la posible vinculación o vamos a llamarlo más que posible vinculación, la identificación de su esposo Andrés Guillemard Noble como el principal recaudador de dinero de la campaña de Pedro Pierluisi Urrutia, primaria Gobernación 2020, campaña que ella dirigió desde el día 1. También me pareció súper importante establecer que tampoco habla según él, sobre estos temas con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, cuando sabemos que la secretaria de la Gobernación es la jefa de los jefes de agencia, incluidos los jefes de gabinete, del cual, y cuando hablo de gabinete, hablo del gabinete constitucional, del cual el secretario de Justicia no solamente es uno de los principales, es que si el secretario de Estado no está, él es sería por orden sucesoral el que le corresponda llegar a la gobernación, tal como pasó con Wanda Vázquez Garcet. Esas contestaciones me parecieron interesantes, no solamente por la distancia, es que había una mezcla entre la distancia y poner la mano en el fuego por una persona como Caridad Pierluisi. En un momento que también la legislatura de Puerto Rico intenta pasar una ley que ponga a Caridad Pierluisi a llenar informes de ética, como cualquier hijo de vecino, aun cuando cobra supuestamente cero de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es importante seguir mirando dónde se posiciona el secretario del Departamento de Justicia. Pero sobre todo, porque aquí hay un antecedente importante con relación a cómo la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico ha manejado estos asuntos antes. Está el precedente definitivamente de Aníbal Acevedo Vilá, cuando Rosemilia y María Domínguez Victoriano llevaron un caso en su contra y ya sabemos lo que ocurrió en el tribunal. Hay diferencia con relación a esa figura. Comunicación, tiene que haber comunicación entre unos y otros, desde la fortaleza. Pero aquí la comunicación que pueda recibir o no el secretario del Departamento de Justicia, yo estoy segura que va a tener una pata en la avenida Chardón, donde ubica la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, pero definitivamente tiene que haber una comunicación, o por lo menos debería haber una comunicación desde Washington. Ahora, importante, el secretario de Justicia no conoce a Nicolás Cannon. El abogado que está atendiendo este asunto desde la División de Integridad Pública, que estuvo en Puerto Rico hasta marzo de este año. Y ahora es que vamos también a entrar y a traer las informaciones y los contextos apropiados del momento en que estamos en esa investigación que desatáramos la semana pasada y que coloca a todos los presuntos implicados y cuáles son los hincapiés de una y otra pesquisa con relación a los mismos elementos. Importante, porque el secretario de Justicia tiene una participación en lo que ellos denominan el Comité Anticorrupción, en el que participa el director de la Oficina de Ética, el fiscal federal Stephen Muldrow y otros elementos del gobierno de Puerto Rico para atacar la corrupción.
¿Dónde es que está la no comunicación? En la posibilidad de que definitivamente el gobierno de Estados Unidos tenga una investigación que siempre he dicho está dirigida desde Washington, que Stephen Muldrow tiene conocimiento a través de, obviamente, sus jefes en Washington, que hay un fiscal aquí como Seth Erb, que es la persona contacto de Nicholas Cannon y el que está atendiendo la investigación de estos asuntos. Pero lo más importante es que, en efecto, hay confianza o no en hablar con los funcionarios en Puerto Rico sobre este asunto. Esa es la pregunta. Y yo creo que la entrevista con el secretario del Departamento de Justicia nos deja ver una de dos. No hay confianza o sencillamente el silencio es ensordecedor de los elementos de supuestamente que combaten la corrupción en Puerto Rico con relación a lo que está pasando con esas investigaciones. Nunca olvidemos el elemento del Contralor Electoral. El Contralor Electoral habló con las autoridades federales. El Contralor Electoral descubrió, y así se lo dijo a Bonita Radio hace un poco más de año y medio, todo lo que estaba pasando en la campaña de Ricardo Rosselló Nevares en ese momento entre el Ricky renuncia y su financiamiento antes de determinar que iba a renunciar, y se lo entregó a las autoridades federales. Nunca nos olvidemos de eso, porque aquellas conversaciones pudieron muy bien traer algunos de los elementos que hoy estamos viendo en investigaciones de las campañas. Destituir los residenciamientos. Si llegan a citar la hermana del gobernador, debería renunciar. Bueno, hay que ver. ¿Para qué los federales tienen un fiscal en Puerto Rico si las investigaciones las tienen que hacer desde Washington? Egui, yo te voy a contestar esa pregunta porque es parte de lo que quiero traer también, que entendamos cómo es que esto se puede haber movido al punto de que no puedes decir que aquí no hay una fiscalía que está o no haciendo el trabajo porque en Washington se dirijan unos trabajos. Puerto Rico estuvo 14 años bajo la dirección de una fiscalía que atendió o pareció ser selectivo en los casos de corrupción que atendía. Y eso es importante porque nosotros no podemos despistar eso de la ecuación cuando vemos cómo el Departamento de Justicia en Washington y la administración Joe Biden, no nos olvidemos, esta es una nueva administración en el Departamento de Justicia. Una administración traída por el presidente Joe Biden, Kamala Harris. ¿Cómo es que se acercaron en el momento en que llegaron al poder versus los 14 años de interinato que tuvo Rosemilia Rodríguez allí en la fiscalía? Ese elemento no lo podemos sacar de la ecuación cuando vemos entonces que los casos de corrupción pública en este momento, o quizás el más importante porque es el de más alto perfil, porque toca a candidatos a la gobernación y toca a la campaña de un incumbente como es Pedro Pierluisi Urrutia, no se van a dirimir desde aquí. Esas son, y lo digo por experiencia, por la cobertura que he tenido de esta fuente como es la Fiscalía Federal y los tribunales de Estados Unidos en Puerto Rico. Esas son decisiones que no se toman en Puerto Rico. Para usted acusar a un acting governor, como ellos le llaman, a una persona de tan alto perfil, la intervención del Departamento de Justicia en Washington es fundamental. Ustedes pueden estar seguros que cuando Rosemilia Rodríguez y María Domínguez radicaron el caso contra Aníbal Acevedo Vilá, hubo una intervención del Departamento de Justicia, puedes o no puedes acusar. Sobre todo en aquel momento que estábamos hablando del año electoral. Así que es importante establecer eso porque la pregunta buena a Nicholas Cannon, a cualquiera de los que venga de esa jurisdicción a Puerto Rico, a dar información sobre esta investigación es
Ustedes lo hicieron desde allá porque no confían en lo que se podía ventilar desde Puerto Rico con relación a este asunto. Fiscalía. Yo dudo muchísimo que haya alguna interpretación que tenga que ver con la desconfianza, por ejemplo, de Stephen Muldrow. ¿Por qué? Porque Stephen Muldrow lo dejaron siendo republicano. Es un fiscal de nombramiento de Donald Trump, de confirmación de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Pero lo dejaron, y una de las razones que mis fuentes siempre me han dicho por los que lo dejaron es porque Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones donde se quedaron fiscales republicanos, tenía unas investigaciones de corrupción corriendo. Y es importante mantener el control de un fiscal que hasta el momento estaba atendiendo los asuntos de corrupción sin ningún problema. Por un lado. Por otro lado, no olvidemos de quién es hijo putativo Stephen Muldrow. Hijo putativo, como yo digo, porque así se dice legalmente, de el ex fiscal Guillermo Gil Bonar. A mí no me da la impresión de que Stephen Muldrow esté aquí como pues mirando para el lado. No, yo creo que Stephen Muldrow tiene bien claro de que aquellos años y aquellas investigaciones se mantuvieron en una administración. Se fue Guillermo Gil Bonar, estuvieron 14 años durmiendo el sueño de los justos y ahora estamos viendo cómo resurge. Eso tiene muchas otras implicaciones políticas de hacia dónde el gobierno de Estados Unidos está mirando en este momento a Puerto Rico. Tiene muchísimas lecturas, pero no vamos a entrar en esas, por lo menos en este programa. Y a Fortuño, ¿quién lo traerá por los pelos al medio? Dice Marisol Camacho. Nunca se olviden que siempre digo lo mismo de Luis Fortuño. No solamente fue gobernador, después que fue director ejecutivo miembro de la Junta de la Compañía de Turismo. Es que en aquel momento, cuando fue al gran jurado a decir todo lo que estaba pasando, por lo menos a establecer lo que después se probó que había corrupción en la autoridad de puertos, porque también era miembro de esa junta y que pasaba. Estamos hablando de los años de Pedro Rosselló González. Dijo que nunca iba a volver a correr porque le avergonzaba el servicio público. Que nunca iba a volver a ser servidor público. Después de eso se convirtió en gobernador porque retó a Pedro Rosselló. Y ya sabemos la historia de los 4 años de Luis Fortuño y lo que ha mantenido contrato con aquellos que le dio contrato mientras era gobernador. Entonces vamos a traer al Departamento de Justicia. Trajimos ya lo que entendemos debe también tomarse en consideración con relación a la participación de el Departamento de Justicia en Washington, investigación, financiamientos de campaña. Hay 2 informaciones hoy que me parece que proponen bien claramente lo que ya habíamos traído la semana pasada, que tiene que ver con los presuntos implicados de la administración de Wanda Vázquez Garcet y su incursión en la política partidista cuando decide que va a correr a la primaria. Y es que el colega Oscar Serrano reconfirma lo que nosotros establecimos claramente la semana pasada, que el problema de Wanda Vázquez Garcet se llama haber destituido a George Joyner de la oficina del comisionado de instituciones financieras por exigencias de un donante que le habría pagado una encuesta. Eso está claro desde el jueves pasado. Yo digo que abona porque Oscar trae a través de fuentes lo que habrían hecho los empleados de la OSIF. Y yo creo que aquí es bien importante deslindar a los empleados de base, a los empleados de carrera de la oficina del comisionado de instituciones financieras, a los que pudieron haber sido contratistas o a los que pudieron haber tenido los elementos políticos partidistas para entrar a OSIF. ¿Y por qué es importante traer lo que establecimos claramente que es el alegado qui pro quo?
en esa campaña primarista con el dinero que se le dio a través del pago de una encuesta. Fíjense que no es dinero que sale, toma $50,000, toma $25,000. Es el pago de una encuesta. Y ese quid pro quo se dio en marzo del 2020, cuando fue despedido en efecto Joyner, porque habían unas investigaciones que la gente de OSIF, la gente que se sienta allí todos los días y que tienen la intención de cumplir 30, 35, 40 años de empleo en una agencia de gobierno para recibir su retiro, hacen todos los días porque hay asuntos que vienen a su atención y llegan para ser investigados. Y obviamente está relacionado con ese dinero o ese volumen de dinero, de ingresos, de transacciones que tiene las cuentas de Bancrédito, porque de alguna manera había una impresión desde el punto de vista de la investigación de OSIF que no cuadra. Y después de ese asunto, esos empleados, obviamente, yo me imagino que están en este momento tratando de establecer, perdóname, nosotros somos una cosa, los directivos son otra. Esa historia y esa información de esa investigación cuadra con lo que también el colega periodista Manuel Guillama, no lo había escuchado nunca, creo que lo vi una vez en una actividad de periodistas y en efecto es un joven, es un nuevo recurso, es un relevo generacional del periodismo puertorriqueño. Este joven trae una historia que dice que tiene acceso a una carta que el propio Bancrédito se queja de la USIF ante el Tesoro Federal, de que lo hostigan. Todo 2020. Todo en el momento en que estamos hablando. Junio del 2020. Ponlo en la nevera. Junio del 2020. Ya había pasado la intervención de la famosa encuesta. Wanda Vázquez Garcet, Lilian Sánchez Pérez, Marisol Blasco, Gary Rodríguez, Fahad Gafar, en una reunión en el Hotel Vanderbilt, donde en efecto hay un encuestador que dice, esta es la encuesta, y ahí empieza a cuajarse con bien poco tiempo, febrero, marzo, esa participación de los posibles donantes o de los donantes a la campaña primarista de Wanda Vázquez Garcet. ¿Qué pasa en junio? En junio del 2020 esta carta coincide con el primer donativo que le dan a la campaña al famoso Super PAC. Otros donantes. ¿De quién? Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, de Pedro Pierluisi. ¿Por qué es importante establecer claramente las fechas? Porque cuando usted va a la historia y al registro del calendario, usted se da cuenta que ahí es que empiezan a apartarse los donantes. Y el único donante que coincide entre la campaña de Wanda Vázquez Garcet y la campaña Super PAC de Pedro Pierluisi es Bancrédito. El elemento común, como siempre les digo. Estas son las grandes diferencias las grandes distinciones de esta investigación. Elemento común. En junio de 2020 empieza a haber, no de Bancrédito, empieza a haber un movimiento en aquel Super PAC. Ya todo el mundo cree que en efecto el que va a ganar es Pedro Pierluisi. Pasa la primaria. ¿Qué pasa en octubre del 2020? Bancrédito le da dinero al Super PAC de Pedro Pierluisi. Bancrédito se posiciona claramente
dio de Pedro Pierluisi, pero es el Super PAC que viniera a hacer la campaña negativa contra todos los candidatos, los contendores de Pedro Pierluisi. ¿Quiénes son los presuntos implicados ahí? También establecido desde nuestras investigaciones, John Blakeman. Porque John Blakeman fue en la campaña primarista de Wanda Vázquez Garcet lo que puede haber sido el elemento común con los Super PAC en el caso de Salvemos a Puerto Rico, que era Fajad Gafar y Joseph Fuentes Fernández. John Blakeman, contacto directo con Bancrédito. Pero aquí es que surge lo interesante a partir del viernes, que tiene que ver con ese famoso qui pro quo que se pudo haber dado cuando se despide a Joyner, aclarando lo que siempre les estoy diciendo desde el jueves. Nada esto tiene que ver con leyes que quieren o no sacar del medio por elementos, por enmendar, para favorecer. No. Esto tiene que ver con Joyner, George Joyner. Esto nada tiene que ver porque las leyes de Puerto Rico, las leyes bancarias de Puerto Rico, imagen y semejanza de las leyes bancarias de Estados Unidos. Y sobre todo, la jurisdicción primaria de esa industria en Puerto Rico es de los mecanismos de reglamentación de Estados Unidos. Es que había cierto, para ellos, hostigamiento, para los empleados de los CIF, definitivamente, un trabajo que había que hacer, porque aquí hay cosas que no nos cuadran. Bueno, y seguían las investigaciones. Déjenme quieto. El fin de semana también participaron de programas de televisión, tanto el licenciado Luis Plaza Mariota, que es el abogado de Wanda, uno de los abogados de Wanda Vázquez Garcet, con Peter John Porrata, otro de los abogados de la licenciada, con el licenciado Ignacio Fernández. Ignacio Fernández no estuvo en televisión, solamente Peter John Porrata y Luis Plaza Mariota. Pero en ese mismo programa hubo una intervención bien interesante del sustituto de Joyner, Víctor Rodríguez Bonilla, en la UCIF. Y ahora, por voz de él dice que él fue a donde las autoridades federales porque John Blakeman lo intimidó hablando a favor de Bancrédito. El problema que definitivamente yo tengo con la información de Víctor Rodríguez Bonilla, o lo que dice Víctor Rodríguez Bonilla, es precisamente que el nombre, el que trajo a Víctor Rodríguez Bonilla con nombre y apellido y lo sentó ante la comisión de nombramiento que presidía en aquel momento el presidente del Senado de Puerto Rico, pues ustedes saben que así es desde hace un rato, Tomás Rivera Chats, para ser confirmado a los CIF. Fue John Blakeman. Entonces, ¿cómo es que ahora Víctor Rodríguez Bonilla se quiere pintar como el que le dio la información a las autoridades federales? Eso me llamó totalmente la atención. Pero el problema que tienen las manifestaciones de Víctor Rodríguez Bonilla es que no solamente dice el día en que yo fui a cabildear por mi nombramiento al Senado, John Blakeman estaba en la oficina de Tomás Rivera Chats. Pues claro, pues si él fue el que dio el nombre. Así que ¿cuándo fue que nos perdimos? ¿Por qué Víctor Rodríguez Bonilla ahora quiere decir que fue Blakeman? ¿Por qué? Porque ya sabe que se declaró culpable John Blakeman y en efecto coopera con las autoridades. Caramba, pero es que ahí me desperté con olor a fuego, dice Gloria Maldonado. Es que ahí hay un problema de contradicciones, Víctor Rodríguez Bonilla. Porque si el que lo lleva a usted como ex empleado de Bancrédito, que eso es lo mejor en todo esto, ex empleado de Bancrédito es John Blakeman,
que es el que tiene el contacto con Bancrédito, el que janguea con la gente de Bancrédito a través de todas esas intervenciones que tienen en el caculeo social, allí en la Milla de Oro, presentando las esculturas de Botero, etcétera, que es el compañero de una de las personas que también coopera con las autoridades, cuya abogada es María Domínguez Victoriano, la expresidenta del Bancrédito, Frances Díaz Fosé. ¿Cómo es que usted dice que quien le dijo a las autoridades federales que aquí había algo fishy era John Blakeman? No cuadra por ninguna esquina. Cuando, en efecto, nosotros sabemos que quien pone el nombre de Víctor Rodríguez Bonilla ante la gobernadora es John Blakeman. Así las cosas, ¿qué pasa hoy? Lo que está pasando hoy es que, en efecto, pusimos en la candela un fuego que yo creo que aquí hay mucha gente con muchos intereses que va a posicionarse mediáticamente para dar adelante. La semana pasada nosotros vimos, yo le pedí una entrevista a Jorge Dávila para la gobernadora, no se la dio a Bonitas Radio, se la dio a otro colega periodista que, o sea, aquí están utilizando de alguna manera llegar, no llegar. Que es para mí, para Bonitas Radio, lo más importante. Que ustedes tengan información que no solamente sea corroborable, que ustedes puedan ver la presencia no solamente de las diferentes fuentes que quieren llegar a tratar de limpiarse de lo que es una investigación profunda y una investigación que tiene muchos elementos. Que tiene, me decía una colega periodista y agradecida de Mili Méndez que me llamó el viernes y tuvimos un panel interesantísimo con el compañero Roby Cortés y la compañera Yanira Hernández Cavilla en Radio Isla, y tuvimos ese panel y ella me decía, Carmen, es que, Dios mío, es que mucho escribiste, pero es que era mucho, es que era, ¿verdad? Es una madeja compleja. Y yo creo que a lo que debemos aspirar es que los diferentes asuntos estén traídos, fundamentados con documentos, a veces con imágenes, pero sobre todo con la historia política de los últimos 2 años, que es la que va a colocar de frente mucho de las posibilidades de que las autoridades federales tengan un caso mucho más claro en relación a la gobernadora y en vías de aclararse en el caso del Super PAC, comunicación con la campaña de Pedro Pierluisi. En ese sentido, en efecto, esta mañana la compañera Sandra Rodríguez Coto saca una grabación que habla de un donante del Super PAC, como es Ricky Castro, diciendo que su abogado entonces en el 2020 era Andrés Guillemar Noble y que fue su abogado quien le habló del Super PAC. Yo tengo un problema fundamental con una grabación que no está autenticada. ¿De dónde sale la grabación? Yo puedo saber de dónde sale la grabación. El problema es que en qué contexto está hablando Ricky Castro. ¿Ya coopera con las autoridades Ricky Castro? No lo dudo, pero tampoco lo sé. Y en ese sentido es que yo, como trato siempre de establecer que lo más importante sea que cuando yo hable de alguien, yo tenga en efecto no solamente la evidencia de que ese audio, esa información está conectada apropiadamente y sin dudas con una persona tan importante en la campaña de Pedro Pierluisi como es su cuñado Andrés Guillemar Noble. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que seguir mirando de qué manera están saliendo las diferentes informaciones, abonan a un mejor caso, no abonan a un mejor caso. Ese es el problema que yo tengo con las alegadas fuentes del famoso cooperador, persona, digamos, encubierto, dice él, que se apellida Almodóvar. Yo no, o sea, yo creo que las fuentes, primero que las fuentes usted no las tira al medio.
primero. Y segundo, es que no me pueda corroborar, que yo no pueda hacer el ejercicio de corroborar cómo es que, en qué contexto se da esto, cómo es que fulano está hablando, habla con las autoridades federales o no. Yo estoy bien clara porque estoy segura que John Blakeman coopera con las autoridades y que se hizo culpable cuando todo lo que sacaban los demás medios establecía que sí se hizo culpable y lo sacamos el jueves por la noche porque estamos seguros. Así que en ese sentido yo tengo problemas con no poder autenticar desde el punto de vista periodístico de dónde salen las declaraciones de Ricky Castro. Primero. Segundo, alguien me decía el otro día que, el otro día me decía, no, alguien no me decía el otro día, me dijeron dos personas esta mañana en un comentario que se hizo sobre esa grabación. Ya las autoridades federales la autenticarán y ya se habría encargado de autenticar. Yo les voy a hablar como yo trabajo. Yo no les puedo hablar como los demás trabajan. Yo no paso prueba en un caso en el tribunal, pero el nivel de verificación, de constatar para que cuando yo salga, nadie pueda decir eso que dijo fulana no es cierto o eso no se puede usar. Para mí, desde el punto de vista periodístico, es súper importante, porque yo estaría hablando de algo que dijo una persona que en efecto yo quisiera corroborar si uno de los 6 abogados de Castro Business era Andrés Guillemard Noble. Y eso, así como es bien difícil llegar a los contratos que tiene una corporación privada porque no son públicos, porque no son con el gobierno, no están adjudicados en el Contralor, toma tiempo. Yo, Carmen Enid Acevedo, Bonita Radio, prefiero tener todo el tiempo del mundo para llegar a establecer en efecto que esto es cierto y que tiene esta importancia en el contexto que estamos hablando de investigación. Esa soy yo. No tiene que ser como trabajen los demás. Pero en ese sentido quiero definitivamente establecer que hay que tener mucho cuidado en un momento en que todo el mundo quiere dar algo con relación a un asunto. Siempre he dicho lo siguiente: las investigaciones que tienen consecuencias son las investigaciones periodísticas que se trabajan con calma y con tiempo. Con calma y con tiempo. Usted espera, usted va a tener una información completa. Y les voy a decir algo que yo no les había dicho. Yo estaba de viaje cuando rompió todo este asunto de Joseph Fuentes Fernández, que es obviamente el elemento más importante y que desata todo lo demás. No solamente empecé a trabajar desde que estaba donde estaba, llegué a Puerto Rico, escribí. Yo el jueves ya tenía las 2 historias hechas. Pero yo creo que hay algo que se llama prudencia y hay algo que usted tiene que mirar desde el punto de vista no solamente de sus fuentes de información, que para mí son, mire, protegidas hasta el final. A mí me matan y no digo quién me dice nada. Segundo, que hay unas investigaciones corriendo y es importante en el camino a que esas investigaciones sigan su curso saber cuándo son los timings, porque así también se pierden fuentes. Sacudan el heredero estudiando medicina a los 50. Es muy... están hablando, ya sé de quién está hablando. Es difícil que llegó, se pierda, seamos realistas, Peregrina Marín. Melba Serra dice, gracias Carmen Enid. Por eso la guerra con López R de todas las administraciones del PNP no les conviene el pensamiento crítico. Así es. No se pierdan la serie de Boricua de House of Pax. Esa es buena. Ave María, Miguel Ángel Díaz Pagán. Qué bueno ese nombre. Buenísimo. House of Pax. Esto está empezando, como yo digo. Vamos a tener información, vamos a hacerlo con calma, vamos a hacer definitivamente con las buenas intenciones y sobre todo lo que siempre digo, nosotros tenemos
claro que nuestra lealtad es con nuestras audiencias, con las audiencias que quieren informarse de una manera en que el periodismo hace constantemente. Ahí está el periodismo independiente, ahí buscamos la manera de traer las informaciones a pesar de los sacrificios que hacemos para traerlo. Gracias a todos los que han mencionado a Bonitas Radio como puntual en esta investigación que descubrimos. Y mañana pues les tengo una información, pero se las quiero dar mañana. Voy a ir a algunos programas que en efecto me han invitado para hablar de cómo estas investigaciones se posicionan en un momento en que estamos asistiendo a la investigación más importante de las autoridades de Estados Unidos y que tocan a por lo menos una gobernadora sucesoral y a campañas, a la búsqueda de información de la conexión entre campañas y los famosos Super PAC. Nosotros nos vamos, recuerden que hoy este es el único programa que hacemos, que siempre vamos a estar en todas las redes trayendo información de lo que tengamos y nuestros análisis, sobre todo algunos comentarios de noticias pertinentes que nos parecen que tenemos que comentar y traer la información, que siempre estamos apoyados por Buen Vecino Café, por las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta y Juana Díaz Coop. Gracias por ese auspicio, gracias por estar. Recuerden que pueden ir a bonitasradio.net, allí donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Lo próximo, siempre a través de Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI. Éxito. Nosotros nos fuimos hasta mañana a las 11 de la mañana. En esto es lo último. Habrá mucho más. Hasta mañana.